O sea, ella está saliendo con el chico que le gusta. Tú no sabes qué le ha dicho ese chico. De repente le dijo que no estaba contigo, de repente le dijo que él es la loca que está atrás de él, que no sé qué. Y ahí yo cambié el chip y dije, puta, tienes razón. Y lo más loco fue que... Espérate, y dije, tienes razón, esta chica no tiene la culpa. Y lo más loco fue que cuando yo te pregunté quién es esta chica, me dijiste el nombre y yo iba a salir con ella al siguiente día. Ah, man, ¿pueden creer esa cosa? ¿Pueden creer eso? Pero estoy seguro que si tú entrevistas a un súper inteligente, también deberías sentir, Pero oye, voy a... O sea, yo no me considero un bruto. He leído mis libros. Varios. Y aparte fui en buena onda y el tipo estaba como en modo... A ver, pero también no me gustó tanto. Pero de repente también, a ver, me pongo a pensar... Sí, había bajado un avión. Había bajado un avión. ¿Cómo es esto? Su mood está en concentración. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. No voy a negar que la vida para alguien como yo en el país es más fácil, pues, ¿no? Sí, pues, o sea, sí. Sería ridículo pensar que no se te abren más puertas. Sí, claro, ¿no? claro. Pero no, digamos que yo no me puedo hacer Tampoco es que... responsable de todo un país, Sí, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido tampoco. No, además yo creo que lo que es la gente que se aprovecha de eso, ¿no? Claro, La hay que... gente O sea, que hace uso de su privilegio. para mal, ¿no? sí. Para mal. Yo siempre digo, a mí, mi cara me puede haber abierto algún lugar, pero no me ha mantenido en algún sitio. No, pues, no te mantienes 15 años en un lugar porque seas tal... Exactamente. Tengas tal apellido y hasta tal cosa, ¿no? No. Y la tele, por ejemplo, los medios de comunicación son brutales. O sea, Son. solo eso no funciona, no hay mucho más. No me provoca... Chile te dejo esto. ¿Empezamos? Empezamos. 3, 2, 1. Esa huevada es muy común entre las mujeres. Le pasó a Juliana Oxenford, le ha pasado a otro periodista más. Cágate. Lo peor es que compartimos acosador. O sea, es el mismo que ahora ha ido a casa de Verónica Linares. El mío fue... Sí. O sea, Cholito, ha ido a mi casa hace 3 meses. Cuando yo creí que ya... O sea, pasan 3 años y tú, puta, ya se olvidó de mí. Y aparece de nuevo. Y lo peor es que no puede bajar tu novio o tu esposa a romperle la cara porque si no lo cagan a tu esposo. O sea... No, lo peor es que te amenaza de muerte, ¿no? Como la última vez, ¿no? Que bajó mi novio y le dijo, te voy a matar. Entonces, ¿qué haces con un chico en tu casa? No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más, por esa lengua te la voy a jalar, escúpelo ya. Esto es La Lengua. Auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Samsung. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Acá feliz de la vida de estar en La Lengua. Gracias, qué lindo que estés aquí. La última vez que nos vimos creo que fue en Santiago de Chile, ¿puede ser? Viendo una Copa América en un partido Perú-Chile que perdió Perú. Pero sí, y que además tuvimos la suerte de gritar un gol y Perú estaba jugando bien, o sea, podíamos ganarlo. ¿Sí o no, Jesús? Que fue para mí la experiencia más rara de gritar un gol y que nadie te siga. No, gol, y todo el estadio callado. Y era como, ok, no era el espacio para gritar. Y no sé si te diste cuenta, pero después, porque claro, ese es el gol del empate, cuando nos meten el 2-1, toda la tribuna volteó a gritarnos el gol en la cara. Pero de una manera, debo decir, bien hidalga, bien justa. O sea, yo les grité el gol, ellos me gritaron el gol, pero en un momento me acuerdo que uno de ellos me prestó su celular y me dijo, mira, hicieron expulsar a este jugador, creo que fue Zambrano que se hizo expulsar por las puras, estaban jugando mejor que nosotros. Y hubo como un cierto respeto, ¿no? Y cuando llegamos al hotel, me acuerdo que la gente aplaudió, qué bien jugó Perú. O sea, yo de verdad teníamos un poco de miedo. Íbamos a hacer un lunar de peruanos en un partido muy importante para Chile. Y sin embargo, no ganamos, jugamos, creo que con bastante competencia. Y lo que más me gustó fue saber que no siempre es vida o muerte, ¿no? Que la gente te puede tratar bien, ¿no? Y aparte hay esta idea que nos han fomentado casi históricamente de que Chile es el enemigo. Y que Perú y Chile tienen que estar peleados. Y que si no estás peleado con Chile eres antipatriota casi. Y es un poco, por no decir primitivo, estúpido, ya hay que bajarle ese resentimiento, ¿no? Sí, yo tengo familia chilena, no tengo orígenes chilenos, pero tengo parte de mi familia que vive en Chile. Y sí debo decirte que a mí todos esos chauvinismos y pleitos entre países me aburren un poco.
Pero algo hacen mis amigos los chilenos, hay que decirlo, porque los argentinos, o sea, cada vez que Chile no clasifica a un mundial es fiesta en Sudamérica. Entonces yo digo, ya pues chicos, no, está en su esfuerzo. Creo que se la echan a una generación de futbolistas que llámense Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sánchez, que no han contribuido, ganaron 2 veces y creo que fueron, entre comillas, malos ganadores. O sea, fueron como muy... De hecho, yo vi una publicidad de Uruguay, que es el campeón de América por excelencia, incluso más que Brasil y Argentina en cuanto a Copas Américas, y que se burlaban de los chilenos porque ellos tienen 15 Copas Américas, los uruguayos, y los chilenos tienen 2. Y hicieron tal escándalo que, claro, está bien, pero como que se burlaban del resto, que terminó siendo como Chile contra Sudamérica, y eso sí debe ser bien, bien feito, ¿no? Nunca olvidaremos el Perequipe es el campeón de América, ¿no? Que después se lo tuvieron que Meter en el... que sí, comer, pero... Y sí, yo creo que es peor ser mal ganador que mal perdedor, porque el perdedor siempre te da como un poquito de penita, ¿no? Siempre está frustrado, no logró lo que quería, pero vamos, hay que saber ganar, ¿no? Ser mal perdedor y buen perdedor es un concepto que a mí me ha perseguido toda la vida, porque ahora que soy papá y quiero inculcárselo a mi hijo, siempre tengo la duda en mi cabeza cuando le digo, cuando él pierde, pues no sé, está jugando básquet o está haciendo alguna cosa, ahora que le gustan hacer varias cositas, y digo, ha perdido, ¿qué haces? Y mi esposa me dice, habla con él porque ha perdido. Y yo en verdad quiero decirle, está bien que estés molestísimo para perder porque yo quiero crear a un tipo que sea ganador, pero claro, también está la otra parte, ¿no? Más psicología positiva de no puedes hacerlo sentir que está mal porque pierde, pero por otro lado digo, a mí me criaron con esta idea de, no, si pierdes está bien, competiste. No, pe mierda, porque si no estás criando un huevón que después, bueno, me quitaron el... O sea, ya está bien. Ese conformismo que yo lo asocio un poco a una generación que fue criada, qué sé yo, por el terrorismo, bla, Ay, bla, sí. bla, 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 bla. Entonces yo digo, hay que meterle un poco de pimienta. Claro, hay que meterle un poco de electroshock, pero ¿cuál es el límite para no volverlo también un... Pucha, no he ganado, ¿qué hago? Estoy mal. Y que se vuelva tan perfeccionista, ¿no? Bueno, yo tengo un hijo que es arquero. Y como le he dicho, lo último peor que ser arquero hubiera sido ser torero. O sea, ninguna mamá sufre tanto como la mamá del arquero. Y claro, ahí tienes un drama porque no solo no le puedes decir, no, bien perdido, pues, sino porque además se va a sentir responsable aunque no haya sido su culpa. ¿Y sabes a qué apelé que me funciona? Por lo menos cuando era más chiquito, ahora tiene 15 y es más difícil. Una vez llegamos a un campeonato en que jugaban todos los países, ¿ya? Lo hacían en la Costa Verde, muy bacano. Creo que el campeonato Inca tenía un nombre así y venían chicos de Ecuador, de Bolivia, Colombia, Argentina, y el primer partido le toca contra Argentina. El equipo anterior a ellos, creo que era Regatas, había perdido 10-0. Y mi hijo jugaba por un equipo del Datem del Marañón que había llegado a Lima y no tenía arquero. Adriano tendría 11 años, ¿no? Y cuando le toca entrar con los argentinos, que mi hijo le llevaba una cabeza a todos los chiquitos con los que jugaba, a los que había conocido ese día. Y los argentinos le llevaban una cabeza a mi hijo. Terrible. Entonces lo miro y le digo, mira, amor, esto es para aprender y hazme el favor de divertirte. Diviértete, y si te meten 10 goles, ríete. Porque no hay forma de que los puedan igualar. Esto es mucho más. Oye, efectivamente perdieron 3-2. Mi hijo se jugó un partidazo, tapó hasta con el poto, la cara, todo. Y salió contento. Porque creo que hay que también ponerlos en el reto a la altura de sus circunstancias. Pero, por ejemplo, eso que has dicho es muy... Primero, ser arquero efectivamente es la radicalización de la sociedad. Eres o el héroe o eres el villano. O sea, es muy raro que pases desapercibido, ¿no? Y además jugar contra... Por ejemplo, lo acabas de decir, los argentinos que... Yo estaba ahí, ellos empiezan a jugar, tienen 9 divisiones para empezar a jugar desde la novena, octava, séptima, así sucesivamente hasta llegar a primera división si llegan. Pero les llega la competencia desde que son chiquititos. Entonces, tú puedes decir, sí, pueden ser sobre todo los porteños un poco soberbios y todo, pero ese ritmo de competitividad se lo inyectan desde chicos. Y yo creo que hay algo que está bien ahí, porque la vida, y cada vez más, es una jodida competencia. Y una cosa que yo... Un saludo a todos los chicos del Marañón, que la verdad que eran unos niños espectaculares. Tenían una cosa, se habían venido en... Bus. 3 días de bus porque se habían quedado atrapados en la carretera. El día que bajaron en la estación se tuvieron que ir a jugar. Nunca se habían visto el mar. O sea, están más atarantados mirando el mar que jugando. Eran niños mucho más chiquitos, mucho menos entrenados, pero tenían una cosa que se divirtieron. Se divirtieron todo el campeonato. De hecho, que llegaron bastante bien. No era técnica, era espíritu. Huevos. Pero yo decía, no es justo. Los argentinos habían venido en avión, estaban en unos hotelazos, no te digo que estuviera mal. Tenían 3 equipos o sea, los que jugaban podían salir y entrar a otro equipo, ¿no? Una barra
Nosotros somos 4 gatos. Entonces yo decía, el Perú te pone en un lugar, no me quiero poner muy, muy dramática, pero te pone en un lugar que estás muy lejos. Estás muy lejos. Estás muy lejos y no es justo. Y eso se ¿no? extrapola a muchos niveles de la Así sociedad y hace que sea tan loable cuando vemos a los deportistas, sobre todo individuales, que creo que tienen más mérito porque la sociedad realmente no les da nada y Nada. ellos llegan solitos. Tal vez los deportes colectivos no nos han sonreído históricamente tanto como los deportistas, no sé, pues Individuales. Sofía Mulanovic, Gina Malpartida, si quieres Juan Guía y por ahí alguno más que se me va, los campeones mundiales de boxeo, en fin. Y eso hace que sea hasta más poético, más literario, ¿no? Sí, pero incluso esos chicos que logran destacar, hay un mérito enorme en ellos de sus familias, que también normalmente tienen más poder adquisitivo. Y una vez le pregunté a Constantino Carballo, que era el director de los Sí, Reyes claro. Rojos, que fue el que llevó a Paolo, a Jefferson. Le pregunté, ¿no? ¿Cuál había sido el rol de los Reyes Rojos? Y me dijo, ninguno, porque esos chicos están ahí por sus mamás, ¿no? Me explicó que, por ejemplo, la mamá de Jefferson trabajaba en una peña en Barranco, en La señora Chorrillos. Charo. Y la señora Charo terminaba de trabajar y Jefferson dormía en el local. Y cuando terminaba la señora Charo de trabajar a las 4 o 5 de la mañana, se iba hasta Cantolao a que su hijo jugara fútbol. Mis respetos, o sea... Sí, ¿no? sí. Y se nota que se nota sobre todo en el caso de Jefferson que no había un papá presente que él ha pasado mal, ¿no? O sea... Hay un esfuerzo individual y colectivo de las familias que a mí me alucina, ¿no? Y por eso creo que está bien ahora que, claro, a mí no me encantan los bienes materiales ni hablar de eso, pero ¿cómo no te vas a sentir bien de ver a un chico que empezó ahí y ahora tiene un Ferrari y le da la gana de tomar su foto con su Ferrari? Está bien, empezó así, Mira. tú te has ganado tu propio Ferrari, quieres tomarte 10 fotos con un Lamborghini, a mí me parece un poco frivolón, pero te lo has ganado bien por ti. Aplausos, caballero. Ya Además, está. mira, mientras tenga a sus hijos bien cuidados, bien Así comidos, es. y me parece que Jefferson se hace más, creo, no sé, no entiendo bien, pero creo que se No, hace cargo sí. más de los que le tocan, ¿no? Sí, sí, es un Y tipo con buen corazón. con buen corazón y tiene satisfechas todas las necesidades básicas de tus seres queridos. Tírate la plata en lo que te Así pague. es. ¿Qué te voy a decir yo en qué gastarte te la la has ganado plata, al hombro, ¿no? quieres gastarte, quieres tomarte un selfie con 10 Lamborghini, métele con fe. Así ¿Tú es. crees que el peruano se alegra cuando ve a otro peruano triunfar? ¿Crees que hay algo...? Yo creo que depende. Yo creo que ese mito no es un mito, creo que sí era una realidad. Cuando tienes una situación muy jodida y cuesta tanto salir adelante, y no todos los que salen adelante lo hacen por sus propios méritos. Este es un país que discrimina mucho y que... Hay un estudio en la Universidad de Pacífico. Hicieron un estudio de mandar currículum sin fotos. Lo vi. ¿No es cierto? Terrible. Terrible. Chicos que habían salido de las Terrible. mismas universidades, que tenían las mismas cualidades, El y si Irsa te Blanco. apellidabas Yupanqui o de las casas tenían más oportunidad. Entonces, no vamos a negar que hay ciertos peruanos que hemos vivido en una situación de privilegio. ¿Cómo no te va a dar bronca que el otro tenga algo si te has roto el lomo y a ti te han cerrado la puerta por razones que no tienen nada que ver con tus capacidades? De hecho. Pero el mundo se ha democratizado. O sea, el hecho, Jesús, que podamos estar acá, que tú tengas un programa con una audiencia que le debe superar a muchos canales de televisión, que no tengas que depender de alguien que te abra una puerta, ¿no? Maravilloso, que eso es tu propio esfuerzo y hay millones de chicos haciendo eso. La misma Milena Wharton, los chicos que salen adelante con un esfuerzo suyo, pero que no necesitan tocar las puertas, Claro. ¿no? Eso es algo que esta sociedad y que esta tecnología y La que tecnología. ¿qué será? Esta década, ni siquiera te diría mucho más allá, porque hace mucho más allá no había esto, pero en la última década ya hay menos excusas para poder salir adelante. De hecho, eso que hablabas me ha hecho acordar algo. Yo entrevisté a un doctor de fertilidad asistida y él me decía que en el Perú, tú sabes que mucha gente cuando hace fertilidad asistida le pide, por ejemplo, si no ha donado él el óvulo o él el esperma, ella el óvulo o él el esperma, le piden al doctor, trata de que el que escojas se parezca a mí, porque tú no puedes escoger quién va a donar tu esperma, sino que le dices al doctor y él hace más o menos un muestreo, ahora hay incluso software de fotos, en fin. Y me decía, Jesús, aquí la gente en el Perú, y no la juzgo, simplemente lo describo, no quiere que se parezcan a ellos. Por ejemplo, si viene alguien que no quiere, quiere que sean blancos. Así es. Y el doctor le dice, ¿pero por qué quieres que sea blanco? Y la persona le dice, doctor, a mí no me importa si se parece a mí, yo quiero que mi hijo tenga más posibilidades en la vida. Más y sí, oportunidades. y eso es muy triste porque, claro, y es más, lo dice un blanco. Yo me doy cuenta que tengo un privilegio por ser hombre, ya arranque tengo un privilegio en esa De sociedad. hecho. Por ser blanco ya tengo otro privilegio, pero el tema es, ¿qué haces con ese privilegio? O sea, Exactamente. y ahí es donde a veces siento que la sociedad te puede satanizar simplemente por tener un privilegio, pero el tema es, este chico o esta persona o este ser humano está usando ese privilegio para algo o está siendo ese tiranosaurio rex de la sociedad que piensa que se puede pasar el rojo, que no quiere hacer una cola en un fast food.
a esa gente hay que meterle, pero cachetadas como ensalada, ¿no? Para que se desahueven. Yo siempre digo, no tenemos la culpa de haber nacido en donde hemos nacido ni con la cara que hemos nacido. No la escogimos, ¿no es cierto? Pero te tienes que hacer cargo de tu privilegio. En el sentido en que yo no pienso que tenemos que vivir sintiéndonos culpables, ni mucho menos aceptando críticas por el solo hecho de tener determinada cara, ni para un lado ni para el otro, ¿no es cierto? Pero si yo sé que me cuesta menos determinadas cosas, tengo que ser consciente de eso. Incluso tienes que impedir que el privilegio te favorezca. Sí. Por ejemplo, si estás en una cola, ¿no? Tú sí, tú no. Oye, perdón, ¿por qué ella no? ¿No es cierto? Esas son las cosas que todos tenemos que entender. Así como haber nacido en un sector que no te otorga privilegios, el resentimiento no es la mejor vía para resolver los temas. Es, sí, luchar, sí. Hacer notar las diferencias, sí. Tiene que haber un componente que sea tal vez gasolina para salir adelante, como el caso de Jefferson, y estoy seguro que el hecho de que él dormía en un lugar donde, no sé, pues era un lugar muy humilde, eso era gasolina y tal vez esa palabra resentimiento la aplicaba a ¿por qué me ha tocado esto? Porque mi papá me abandonó, qué sé yo, pero lo usó como gasolina para salir. El tema es cuando lo usas como gasolina para tirarle a otro que de repente no tiene la culpa de haber nacido en una clase media o en una clase alta y está simplemente odiándolo porque tuvo esa baraja y tal vez eso no es justo, ¿no? O sea... Mira, hay tantas cosas que a mí me sorprenden, por ejemplo, ¿no? Por razones de trabajo he estado varias veces hablando con víctimas del terrorismo o con personas que su padre fue terrorista y, por ejemplo, cuando salen fotos, ¿no? Fulano, es terruco, porque está sentado al lado de un terruco. Si tú en Ayacucho fue el centro del terrorismo en el país. Y así como había un montón de terroristas, había un montón más de gente que no tenía nada que ver con el terrorismo. Pero ¿qué haces si tienes una foto con tu vecino que se volvió terruco? ¿Qué haces? O sea, cagaste porque el Twitter te lo recordará toda tu vida. Toda tu vida. No, pero ¿qué posibilidades había de que en Lima tu amigo fuera terrorista y que en Ayacucho tu amigo fuera terrorista? Entonces te das cuenta que el terruqueo no solo estigmatiza, sino que vuelve a satanizar a una sociedad que además fue la que más sufrió el terrorismo. Entonces, con todos estos temas durísimos de la gente que ha muerto ahora por el gobierno de Dina Boluarte, podemos hablar un montón de cosas, pero creo que lo que todos tenemos que partir es, esas muertes no están bien, y yo no me hubiera muerto por estar en Lima, y ellos están mucho más cerca de la muerte solo por el lugar donde han nacido. Y a mí me pasó a entrevistar a gente que me decían, son terrucos, a ver, ¿cómo se llaman? Deme el nombre de un muerto. No te podían decir cómo se llamaban. Entonces, ¿cómo sabes si es terruco o no si ni siquiera sabes cómo se llama? Y es una acusación muy fuerte, ¿no? Es un estigma muy fuerte. ¿Cómo se siente ser personaje público, pero además siendo periodista que tiene que opinar? Porque, claro, yo, por ejemplo, soy un personaje público, pero, influencer, maguito, actor, lo que sea. Entonces, siento que mi opinión en la sociedad no es tan relevante. Y creo que gracias a Dios. En cambio, cuando eres un personaje público, por tu opinión, la polarización está en cada coma, en cada vocal, en cada punto que pongas. Y eso, para la salud mental, es contraproducente a todas luces. ¿Cómo se hace? No se hace. ¿Cómo se vive? A ver, yo creo, para hacer una diferencia, y no es pasarte la mano, es algo que creo firmemente, que tú tienes más influencia que yo y estás en un espacio en que, gracias a Dios, tu mensaje no se polemiza tan rápido. Acabamos de tener una conversación súper interesante y probablemente la gente la escuche con mucho más ganas de discrepar, estar de acuerdo, porque estamos en este espacio. Si yo me siento en un set de televisión y tú no eres tú, sino un político u otro periodista, solo el escenario ya contrapone a la gente, ¿no? Ya genera tensión. Genera tensión, ya van a ver qué cosa dices para chancarte. Yo he hecho periodismo político más de 15 años, ¿no? Sin parar, además. Yo siempre decía, Patricia del Río mete la pata así, pues soy una catarada que está 6 horas en vivo al aire. O sea, a ver, y de ahí escribías una columna los domingos, o sea, por todos lados te iban a sacar de contexto. Pero es que además son muchas horas, ¿no? Tal vez eso no estuvo bien en mi carrera, debería... ¿6 horas diarias hacías? Sí, en vivo. Hacía 5 en la mañana y 1 en la tarde, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a decir en algún momento alguna tontería? Miren... ¿Ese era tu horario de trabajo? Yo empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 10 de la mañana y después volvía a las 6 de la tarde o 7 de la noche, dependiendo el horario del programa que me tocara. ¿Y por qué tanto? Porque se chambea, pues, cuando haces... Pero yo soy workaholic, ¿no? Pero periodistas normalmente tienen un bloque de programas, o sea, 2... Claro, en esta época sí me acuerdo que en Capital y en RPP a veces hacían eso los periodistas, pero eso es un... No, yo debo haber sido de los periodistas que más tiempo, o sea, más largo ha chambeado, incluso dentro de RPP. Muy ¿no? riesgoso. O sea, muy riesgoso y además anímicamente muy desgastante. Claro, pero ¿en qué momento? O sea, ya terminaste tu programa en la mañana, tomas tu café y ya...
me voy a nadar, voy a estar con mi familia. Ah, no, a las 5 tengo que regresar a hablar de esta misma huevada. ¿En qué momento desconectas? Horrible. Pero con todo es una carrera que yo he querido mucho y que quiero muchísimo. Pero no, las cosas están tan crispadas. Antes la gente estaba dispuesta a escuchar y discrepar, con sus haters y todo, escuchar y discrepar. Hoy no están dispuestos a escuchar. Y discrepan antes de que hayas abierto la boca, porque no están dispuestos a escuchar, no te digo otro punto de vista. Les muestras un hecho y no ven lo que tú ves. Entonces, yo no voy a culpar a nadie. Yo creo que es un signo de los tiempos. Las redes sociales le han quitado el monopolio a los periodistas de la información, lo cual está bien, pero también han ayudado a tergiversar, a mentir. Ahora para llegar ¿no? a la información tienes que agarrar escombro, mover la piedra, sacar el clickbait, sacar el fake news, sacar el periódico digital que se lo quiere vender. Y ahí, entre los 3, 4 periódicos, puedes formarte una idea de información, ¿no? Y es una chamba. Que Entonces, nadie lo va a hacer. por ejemplo, si yo quiero creer que hubo fraude en una elección, me voy a buscar toda esa información que me tranquilice y que me haga creer que hubo fraude en una elección. No estoy hablando de nada en particular. Entonces, ¿cómo hago con una tía que le digo, mira, tía, me refiero a tía de verdad, no una vieja, ¿no? Además, yo ya estoy tía. Como a una tía que le digo, mira, acá están las pruebas de que no hubo un fraude, y te dice, ya, pero mi amiga del WhatsApp, y yo, bueno, pues El ya, WhatsApp acá- ha viralizado todo y la pandemia ha hecho que la información sea... ¿Y cuántas veces me peleaba con mi mamá? Mamita, por favor, no reenvíes esa huevada, este grupo de la Así es. familia, porque la otra tía la alteras y estás reproduciendo un fake news, pero el negocio del periodismo también ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora casi, ¿sabes qué me parece ahora curioso? Cuando, yo no estoy en Twitter por salud mental, pero cuando sale una noticia o me llevan a un clic, aparece algo, digo, ahora pareciera que la gente piensa que trabajar para el Estado te convierte automáticamente en una persona delincuencial. Absolutamente. O sea, trabajaste para el Estado, entonces... Ya, pero di un servicio de proveedor para el Estado. ¿Y cuál es el problema con...? O sea, es como que trabajar para el Estado fuera... Claro, yo entiendo que si trabajas para el Estado y luego estás opinando a favor del Estado siempre y te dan un contrato a ti, a tu primo y a tu tío, obviamente hay una, digamos, malversación de fondos si quieres o algo, digamos, susceptible a sospecha, pero no cualquier persona que trabaja para el Estado está haciendo algo malo. No, además, a ver, hay distintas esferas para trabajar para el Estado. Yo particularmente, te digo, Jesús, por eso creo que me tiene tanta bronca. Yo nunca en mi vida contraté con el Estado porque sabía que era una persona con un perfil sensible. Ni siquiera cuando no he estado haciendo periodismo, ni siquiera. Al punto de que si me llamaba la Defensoría del Pueblo, o sea, ni siquiera estamos hablando de una institución politizada, ¿no? O con mucha influencia política. Para hacer una charla, yo recuerdo haber terminado la charla y que se me acercaba la chica y me decía, Pati, ¿tu recibo por honorarios? No, yo no cobro. O sea, lo hacía ad honorem, ¿no? Y me acuerdo que estaba, Julio Cotter estaba a mi lado un día y me dice, ¿cómo que no cobras? No, Julio, le digo, yo soy periodista, no puedo cobrar por esto. No, pero me dejas pésimo. No, le digo, porque tú estás poniendo tu conocimiento al servicio de este entorno. Es más, págale al señor Kotler el doble, dele lo que a mí me corresponde, porque yo no cobro, pero no porque me parezca mal, sino porque no quería problemas, porque me parecía que lo iban a tergiversar. 100%. ¿No? Y por mantener cierta independencia, porque no me lo sacaran en cara. Pero, por ejemplo, trabajar para el Estado debería ser un honor. Jesús. Debería ser un honor. Entonces, yo tengo muchos amigos a los cuales acosan hoy día porque alguna vez hicieron una consultoría para el Ministerio de Educación y luego trabajaron en el ministerio. A ver, yo te pongo este escenario. Especialistas en educación no somos todos, pues, ¿no? Ellos son los mejores especialistas en educación que trabajaban para instituciones que prestaban servicios de asesoramiento, no solo al Estado, a quien lo necesitara. Contrataron a los mejores, hicieron una asesoría, presentaron su producto, o sea, no es que han trabajado gratis. 8 años después entran a trabajar en el ministerio. Yo aplaudo que se haya contratado a gente que sabe su Los más chamba. capaces, claro. Exacto. O sea, ¿qué prefieres? ¿Que en el Ministerio de Justicia esté un don nadie que nunca ha hecho nada en su vida o que esté un abogado que sí prestó servicios al Estado porque no tiene nada de malo? Por supuesto, no es lo mismo tener un cargo de confianza, tener un cargo político. No vamos a ser idiotas. Hay ciertos cargos que son incompatibles, ¿no? Claro, la mermelada está, pero no todo el que trabaja para el Estado es un mermelero, pues. No, pues Así ahora no te funciona. sacan, ¿alguna vez trabajaste en Canal 7? A mí una vez me sacaron- ¿No? O sea, Y una ¿cuál vez es el animé- drama? Y una vez animé un evento para el Día del Pisco Sour con también una cosa del Estado. Claro, a mí me contratan pues, y fui a animar el evento. Y una tuitera, porque hice un programa después en la pandemia para difundir la lectura, que es algo en lo que yo estoy comprometido, alucinó que porque yo había difundido la lectura para ese gobierno, entonces sacó una cosa de transparencia que tampoco... Y yo decía, wow, y claro, yo como te digo, soy
cero polémico, no tengo nada con el Estado, no tengo... Pero y me puse a pensar, claro, imagínate que fueras un periodista, vivirías ardiendo en llamas, o sea... Lo terrible es que cuando ya no tienen de dónde agarrarte, ¿no? Yo no soy perfecta, tengo miles de defectos, pero y por supuesto en periodismo me he equivocado y asumo mis errores, además me he disculpado cuando me he tenido que disculpar. Yo no me estoy vendiendo como, la perfecta, pero de aquello a lo que suelen acusar, no tengo ninguna investigación en mi vida de nada. Las 4 cosas que tengo las he comprado, ya las estoy pagando, vamos, como millones de peruanos, soy una persona honesta, ¿no? Entonces, como no tienen de dónde agarrarte, te inventan unas cosas que tú dices... ¿Necesitas cambiar dólares a soles o soles a dólares a buen precio? Hazlo con Cambista de manera online con total seguridad y acumula puntos para mejorar tu tipo de cambio. Por cada operación que hagas sin cupón, acumula puntos para canjear cupones. Solo descárgate la app, regístrate y listo, empieza a cambiar. No olvides que si tienes alguna duda, siempre están listos para ayudarte. Confiable, seguro y fácil de usar. Cambista, a tu lado en cada cambio. Yo no podría dormir, por ejemplo, si estoy haciendo mi trabajo y a cada vez que hago mi trabajo me meten una demanda. No. O me meten una denuncia penal, no sé, y digo... O te hacen puré en Twitter y eres trending topic durante 4 días por algo que no has hecho, ¿no? Eso o me te ha pasado, insultan, pero ¿no? cada vez siento que... No sé si es que yo ya los dejé de lado, pero tú sabías que la estadística de Twitter es ridícula. En Perú es el 1%. Literalmente son 10 tontos que tienen 10 cuentas y que generan una cosa que además es muy de nicho, cada vez es más pequeña. Más pequeña. Yo digo... Y ahora que lo tiene los más, o sea, que se apunte en Twitter su mamá, ¿te das Así cuenta? es. O sea, yo cerré mi cuenta de Twitter, Jesús, de haber pasado más o menos igual, con casi 1 millón de seguidores. O sea, Twitter me preguntó 150 veces, ¿quieres cerrar tu cuenta? Sí, pero te guardamos, no quiero que me guardes nada, desaparece. Yo la dejé ahí, pero ya no la uso, ¿no? No, yo la cerré. La cerré así. Últimamente me sacaron el cheque azul porque ahora Don Elon Musk quiere que le pagues por tu cheque azul. Amiguito, gracias con cheque azul. Igual a él no le importa Para que manipules mi información. No, sí, gracias. sí. Hay algo ahí de plaza pública, pero hay algo también que termina reflejando pues la sociedad, ¿no? Y ahora elegir las redes sociales en las que le dedicas tu tiempo también es muy importante. Yo amo YouTube, lo digo siempre, y aparezco que YouTube me auspiciara, pero no es así, pues simplemente me parece que es la democratización perfecta y el lugar perfecto para conseguir una comunidad. No tanto así TikTok, no tanto así Instagram, pero igual también son plataformas que me nutren. ¿Tú tienes una plataforma que digas, esta es la mía? Yo TikTok no, porque yo creo que para TikTok hay que saber bailar y para Instagram tener buen cuerpo. 2 cosas para las que ya no tengo. Pero yo pensaba exactamente lo mismo, sobre todo de TikTok, pero tú sabes que TikTok, o sea, esa creo que es nuestra visión de personas que venimos de otra generación. Claramente. Me incluyo yo también. Pero luego te das cuenta que hay mucho contenido en TikTok, especialmente de nicho. Por ejemplo, ahora yo me he vuelto un obsesivo de los drones y sigo las cuentas adecuadas y todo el día veo cosas de drones y el algoritmo me tira cosas de drone y no hay ni medio baile. A mí no me sale en el algoritmo de TikTok De acuerdo. nadie bailando, porque a mí me interesa mucho la gente muy valiosa y que están haciendo danza y lo que sea. Las coreografías estas a mí no me interesan. Entonces, puedes encontrar algo que te interese a ti. Si a ti te gusta, no sé, pues el periodismo de investigación estilo Truman Capote, en TikTok hay algo de eso. Y yo valoro muchísimo el hecho, o sea, el algoritmo tiene su lado B horrible, pero valoro mucho el hecho de tú entrar a una red social. ¿No te pasa que a veces te pones a ver cojudeces que no te interesan y después Te tienes media hora ahí pegado. Y después te bombardea que dices, oye, en realidad fue un lapsus, Vi ¿no? el tema del gatito un ratito, no me mandes todos los días gatos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero el TikTok me agobia un poco porque, a ver, alguien me preguntaba el otro día si el mayor problema de cosas como la lectura, por ejemplo, eran el entretenimiento. Yo decía, no, la procrastinación. O sea, es de pronto empezar a mirar algo en Instagram y terminar mirando la fiesta de la parrillada de una familia que no conoces, ¿no? O quedarte horas mirando videitos que pierdes 1 hora y dices, ¿qué cojones estoy haciendo? Yo creo que ¿no? el tema con la lectura es que tiene muy mal marketing. Históricamente ha tenido muy mal marketing. La gente piensa que leer es aburrido. Así es. La gente asocia a la gente que está ahí escribiendo, leyendo o hablando de libros como algo aburrido. Y yo he tratado de romper esa idea. Hicimos un programa que se llamaba La Estantería, donde metíamos chongo y Me comentábamos encantaba los tu libros. programa. Me encantaba. Claro, tratábamos de darle ahí, pero... Y nos fue bien en algún momento, a nivel vistas, qué sé yo, pero yo siempre he sentido que cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha servido en la vida para, no sé si tener éxito, pero hacer lo que te gusta y todo? Yo siempre digo, yo he estudiado Derecho, he estudiado un poco de clown, periodismo, magia. La literatura. Es lo máximo. Por arriba de todo eso. O sea, la literatura te enseña de una manera que ni siquiera puedes tangibilizar.
pero siempre he pensado que está muy mal marketeada, desde el plan lector hasta... Ay, no. En verdad tienes que leer, porque si no lees... Y yo me mandaban a leer, me acuerdo de la familia de Pascual Duarte de... Ay, no, pues. Y yo decía, ¿qué tiene que ver este libro de Pero España ese libro con de mi- simonónico para español, qué aburrimiento. Tercero de ¿no? secundaria, mándame a leer. Sí, O sea, sí, algo comienzo que del 19 o 20, creo que una no. cosa así, pues que no pega con la generación. Entonces, ¿por qué crees que es eso? Comienzo del 20. A ver, yo creo que hay como mitos con respecto a la lectura. Yo siempre he visto que en las familias hay gente que lee y gente que no lee, ¿no? Hay gente que no lee en determinados momentos de su vida, hay gente que llega tarde a la lectura, hay gente que lee por épocas, y yo creo que la lectura te atrapa, pero también tienes que aprender a leer, ¿no? Curiosamente, hoy se lee más que nunca, Jesús. Y no solo se lee más que nunca, sino nunca ha habido tantos jóvenes leyendo. Hablando, por ejemplo, de plataformas, una que miro, en la que no participo, pero miro con mucho interés, es el Wattpad. El Wattpad es esta especie de Facebook donde los chicos entran y escriben sus historias. Arrancó como una plataforma en que, no sé cómo se llama, tiene un nombre particular, pero por ejemplo los seguidores de Harry Potter escribían historias que continuaban Harry Potter. O de pronto te hacían la vida de un personaje alterno a Harry Potter. De ahí sale 50 sombras de Grey, por ejemplo, del Wattpad. El Wattpad tiene más de 10 millones de usuarios. Y escriben chicos de todas las edades y casi todos en inglés. Mi hijo por supuesto no, pero tengo hijas de amigas. El arquero no lee. No, porque además hay muchas mujeres que leen más chicas que leen más y escriben más que los hombres, que escriben en Wattpad y novelas completas. Las editoriales han empezado a mirar Wattpad y todos estos autores juveniles que se vuelven, perdóname, millonarios, Sí, claro. salen de ahí. Yo no te voy a decir que es alta literatura. A mí la verdad que el solo hecho de la gente se siente con un libro en la mano ya es un logro. Como el autor ¿no? de Blue Jeans, me parece que es que... Blue que- Jeans es además un tipo simpaticísimo, sí, ¿no? yo lo iba a entrevistar ahora que vino a Perú. Vino, o sea, la rompe en ventas, pero claro, no importa que no sea... no Borges, sé, digamos, Borges, Sábato, Lope de Vega, ¿qué importa? Pero hace que la gente agarre un libro y que lo vean con la misma intensidad con la que pueden ver un video de YouTube, ¿no? Está bueno eso. Yo no sé con qué empezaste a leer tú, Jesús. A mí cuando me dicen, ay, mi hijo lee cojudeces, perdóname, yo, que Todos estudio empezamos con literatura, cojudeces. que estoy haciendo una maestría en escritura creativa, Se que terminé empieza con cojudeces. ¿no? que terminé una maestría en lingüística. Yo arranqué con una cosa que se llama Susi Secretos del Corazón, que era una guachafería. Corín Tellado Style. Exacto, en que todos terminaban chapando, todos, ¿no? Y Corín Tellado, porque mi mamá me llevaba a la peluquería para, por supuesto, ella hacerse algo. Yo no me hacía nada, en esa época las niñas no nos hacíamos nada. Anda, espera que tu mamá se tiña, se haga la manicure. 2 horas, ¿qué leías? Vanidades. ¿Qué habían vanidades? Corín Tellado, ¿no? Claro. Entonces, un día era la chica morena con el chico rubio, otro día el chico moreno con la chica rubia, un día la chica era pobre, el chico era rico, la misma cojudez, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial está escribiendo novelas, ¿no? ¿Qué novelas va a escribir esas? Y hablando de sobre la literatura peruana, ¿quién crees que es nuestro mejor escritor? De hecho, Mario Vargas Llosa, ¿no? Lejos. Bryce es un gran escritor, Ribeiro es un gran escritor, pero la magnitud de la obra de Vargas Llosa es impresionante. Por ejemplo, Bryce, siendo un gran escritor, no ha escrito tantas novelas consistentemente buenas como Vargas Llosa, con quien puedo discrepar en un montón. A mí me parece cojudo cuando la gente dice, "Ay, se ha vuelto un no sé qué, yo ya no lo leo". No, pues cholo. O sea, si yo no leyera a los autores que están en mi Los autores biblioteca... no son personas que son ejemplares, pero no son impolutos. Sí, a mí me gusta su libro, me da lo mismo lo que pienso. Y a mí me ¿no? gusta, y de repente voy a hacer algo más polémico, a mí me gusta que Vargas Llosa a veces sea tan inconsecuente, porque también que lo se hace... desmelene, ¿no? Lo O hace sea, un genio, o sea, sí son los genios, pues, y a mí personalmente me gusta mucho más la prosa de Ribeiro, pero Vargas Llosa me parece efectivamente el número 1 porque lo que ha logrado, pues, es indiscutible, ¿no? O sea, Y, por ejemplo, hay novelas, a mí, con lo que me contabas de 100 años de soledad, a mí me pasó con La guerra del fin del mundo. Le empezaba y era como, hasta que un día yo, chancona, pues, ¿no? Me fui, no sé si en un trekking, de esos que no puedes hacer nada. Lees o lees. Lees o lees, y ahí siempre me llevaba libros que me costaban. Bueno, me pasó que ya no quería seguir caminando, porque quería seguir leyendo. así. Claro, entonces, porque sus novelas no necesariamente son fáciles. Ni ¿no? son necesariamente divertidas, porque no es que le meta tanto humor, sobre todo a esas que son más históricas, más de dictadores, más políticas. Yo sí me cago de risa leyendo Los cuadernos de Don Rigoberto, Ay, La muy tía graciosa. Julia y el escribidor, cosas donde le mete erotismo. Pantaleón es gracioso. Claro, La Casa Verde. Me gusta su versatilidad, pero, por ejemplo, nunca en mi vida me he reído tanto como leyendo La vida exagerada de Martín Romaña de Bryce. O sea, ya eso era ataque de risa, mejor lo leo en el baño porque me hacer la pila de la risa, ¿no? Y Es curioso cuando un autor te llega a hacer que te carcajees, ¿no? Sí, Es un máximo talento eso. totalmente, ¿no? Y Porque te carcajees leyendo, me ha pasado también con algunos pocos, y era, o sea, en un momento me abstraí y decía,
mierda, ¿cómo este hombre ha logrado que me esté cagando de risa con una cosa que él escribió hace 50 años? Bueno, Martín Romaña es un personaje que no caga, pues, por ejemplo. No puede hacer caca. Entonces tiene todo un capítulo que se llama Vía Crucis Anal, que es demasiado gracioso, en el que cuenta el tratamiento que le hacen, y además Bryce, ¿no? Contándote que su personaje no caga, entonces se empieza a poner redondo y marrón. Bueno, no hay forma de que no te atores de la risa, ¿no? Bryce es un hombre muy gracioso él, además, ¿Y ¿no? de Bailey qué opinas? Acabo de leer su último libro, Los Genios. ¿Lo has leído? No, lo tengo ahí, pero todavía no lo he leído. Me pareció interesante este juego de caricaturización de dos grandes escritores noveles del boom de la literatura latinoamericana, pero por momentos sentía que había demasiada como... Y creo que es algo que ya estoy notando un poco en la prosa de Bailey particularmente, que es como que hay a veces excesivo detalle que hace que la historia no avance, pero cuando se dedica a describir a los personajes es muy gracioso también. Bailey a mí me parece un escritor enormemente talentoso. Creo que le hizo un favor a la literatura peruana colocando sobre el tapete temas que eran tabú, ¿no? La homosexualidad, las drogas, así es. la religión. Para mí tiene dos grandes novelas, No se lo digas a nadie y Los días de la prensa, curiosamente, Los que es últimos una días de la prensa, gran novela. Creo... De repente un ángel también fue finalista del premio Planeta, me parece. Es muy bueno ese libro. Ya, ese no lo he leído. Hace mucho tiempo que no leo a Jaime, no por ninguna razón en particular, porque tengo mucho que leer, porque me pareció que es un escritor que se ha pegado a una fórmula facilista. Y está bien, yo no critico, yo creo que todo el mundo tiene que escribir. La Pero, exageración de la autobiografía un poco, ¿no? y también la risa fácil, el estilo, tiene un estilo que a veces te da la impresión de que podría ser algo más complejo, ¿no? Y que no lo hace porque eso le divierte, eso vende. Ojo, no me parece mal, no es un tipo de literatura que me provoque consumir. Jaime pertenece a un grupo que seguro... La frase un poco pomposa, pero es lo que llaman los talentociosos. O sea, gente con mucho talento y que no necesariamente explota su talento en un nivel, no se exige tanto. Bueno, ¿no? creo que justo en esta novela sí ha hecho un trabajo de investigación. Es una novela que no habla de él y eso está bueno. El narrador es en tercera persona. Entonces creo que aquí, a diferencia de sus últimas novelas que a mí no me parecieron tan bonitas, en esta creo que sí hay una chamba y el tipo se ha fajado. El otro día me reía porque él hablaba en su columna de cómo lo criticaban los otros críticos de literatura, y qué bestia, ¿no? Siendo Jaime Bailey y estando ya tan arriba, igual le arde que alguien diga algo así como, es una novela bonita, pero tiene algunos lugares comunes, o no es tan genial, y el tipo... Ah, bueno, es que bien picón, ¿no? Ahora, me parece genial, todavía no lo he leído, pero el solo hecho que desmitifique a dos tótems, me parece... Mira, los escritores son seres humanos. No, recontra. ¿no? Y en este libro los desmitifica Creo que el bien. pobre Vargas Llosa ya demostró con todo su papel cuché que es recontra ser humano, todo su drama con la Isabel Presley. Y a mí me parece bien que les digan, oye, cuando a mí me dicen, te me caíste, y ya te dijo que me Así tenías que poner ahí arriba, así es. ¿no? O sea, y Vargas Llosa a mí me parece un personajazo. O sea, yo creo que es el personaje más importante de nuestra historia reciente, fácil. O sea, no sé, lo que pasó en su carrera política, cuando leí El pez en el agua, yo decía, wow, qué tipo, ¿no? Y después lo que pasó, yo leía La civilización del espectáculo y ahí lo veía con Isabel Presley y decía... O sea, en la Esto civilización del Esto es de película, o sea, tuve la suerte además de actuar con él en una especie de documento que se hizo para el Museo Holográfico en Arequipa. Qué bonito. Y yo soy Llosa, pues él es como mi tío lejano, a pesar de... Entonces, él me hace acordar mucho a mi abuelo, tiene el mismo físico Llosa de él. Entonces me pusieron a mí por el perfil de Mario a ser como el cadete escribiendo para este museo holográfico. Y actué con él y tuve la oportunidad de decirle, oye, mi abuelo era tu primo, sí lo conozco, de mi neno, no sé qué. Y yo estaba fascinado porque era conocer al ídolo que había leído pues mucho más chibolo y una persona además particular, metódica, disciplinada, el primero de la clase, como le decía Carmen Barcel, su editora, a diferencia de este genio que era García Márquez, un personaje pues redondito para contar una historia, para leer sus historias, y creo que en el Perú ha sido muy menoscabado por sus opiniones políticas y creo que lo vamos a valorar después, ¿no? Y mire, yo lo he criticado a raíz de sus últimas opiniones políticas, creo que con respeto. Se le puede criticar, se le debe criticar. ¿Cómo no? Y mira que después he tenido contacto con él y no ha habido ninguna animadversión ni nada, ¿no? O sea, porque me parece que una persona que opina políticamente también se tiene que someter a que le digan, Cholo, te equivocaste, o no me parece. Tal cual. Pero, por ejemplo, a mí no te voy a decir que me dolió.
Fue muy difícil la elección Keiko Fujimori contra Castillo. Fue difícil. Fue una elección en la que todos nos desangramos. Fue difícil porque había mucho racismo. A mí Castillo nunca me pareció una opción. Pero Keiko tampoco. ¿Qué voy a hacer? Y es Sorry, válido, ¿no? y es válido, No, sí. no me parecía ninguna... Y me daba pena que los peruanos nos hubiéramos obligados a elegir entre esos dos. Pero tampoco me iba a sumar a los insultos racistas y hablar de, por ejemplo, un fraude que del que nunca tuve evidencia de ningún tipo. Pero Vargas Llosa dijo, en un momento defendió la idea de fraude, y lo he escuchado después decir, y bueno, se habló de un fraude que nunca existió. Entonces lo ha dicho varias veces. Es difícil seguir la realidad peruana a través de los periódicos cuando vives en España o en Londres. Ay, Es mira, muy jodido, ¿no? Y además Porque, también hay tu wishful thinking, ¿no? O sea, todo el mundo quería que se hubiera un fraude, ¿no? aparte, no, creo que no es necesario llegar a algo racista o terruqueo o fraude para desprestigiar a alguien como Castillo, que a solito todas luces se iba a desprestigiar. abría la boca y todo lo que decía era de una ignorancia Así es, supina. O sea, el tipo no así sabe es. lo que era un monopolio y estaba Y, pensando hacer... y era de una ignorancia, no por de dónde venía, porque no le había dado la gana de informarse, ¿no? Nada O sea, que ver nada el más. origen, ¿no? Claro, o sea, ¿qué le vas a decir a Arguedas entonces? Que, a ver, dile a Arguedas que de dónde viene y por eso no puede ser Y una tantísimo persona... peruano valioso que viene de todas partes del Perú. Entonces, Esa elección polarizó mucho, ¿no? sí. Si votabas por Keiko, eras el enemigo. Si votabas por Castillo, eras el enemigo. Si votabas en blanco, eras el enemigo. Y yo creo que nos ha hecho un daño, Jesús, del que no salimos, ¿ah? Del que no salimos. El Perú se ha dividido, o sea, es Lima y el resto del Perú. Bueno, el ¿no? daño empezó con Keiko allá por el 2016, cuando saboteó, hizo toda la cagada, la cual seguimos pagando los platos rotos, pero, o sea, yo veía a estos dos candidatos y yo sí veía a uno que decía, no veía ninguno bueno, pero si había que elegir, había que elegir. Cada uno tomó su elección en base a ética, en base a conceptos económicos. Yo más bien decía, puedo entender que votes por Keiko, puedo entender que votes por Castillo, porque los dos son una... O sea, estamos eligiendo entre el mal menor como nunca antes, creo. Bueno, muchas veces sí, pero este debe ser de las más bajitas del mal menor. Y es lo que queda, tienes que elegir. Entonces, si todo está tan mal, ¿por qué te vas a pelear con el otro huevón que eligió diferente a ti? O sea, Yo particularmente ni siquiera voté, porque cuando estaba yendo a votar me caí del scooter y casi me rompo la cabeza, entonces sí que votar daba mala suerte, no fui, ¿no? Me cayó horrible el único día que no me había puesto casco, ¿no? No. Volé como 3 metros, Y no y votaste. hice zapito así, en la pista. No, pues agarré mi scooter y me di ¿y media por qué no vuelta. ibas a votar? En blanco. Esa era le iba a la primera vuelta. Y iba a votar, creo que por Forsyth, que por supuesto no me convencía nada, pero no quería que López Aliaga pasara a segunda vuelta, Primera ¿no? vuelta. Entonces esa fue la primera vuelta, ya la segunda ni siquiera se me ocurrió acercarme al local de votación. O sea, ¿no? no... Y no hubieras votado por ninguno tampoco. No, porque además estaba tan polarizado que estoy segura, Jesús, que si hubiera ido alguien me hubiera gritado algo, ¿no? Sabes que yo he conversado con muchas periodistas mujeres y todas tenían como un deseo de, esto es una cagada, o sea, ya en el foro más íntimo, ¿no? Salga quien salga, pero no quiero que salga López Aliaga. O sea, me lo dijeron muchas mujeres periodistas de peso, digamos, de muy gran contenido, discurso, y era el común denominador. Y me parecía algo muy, o sea, como muy descriptivo de la realidad peruana, la realidad política, del espacio de donde viene López Aliaga, lo que representa, ¿no? Mira, yo no tengo ningún problema con el ánimo de gestión de López Aliaga y me parece que es un empresario exitoso, pero no comulgo con sus ideas sobre los derechos de las personas. Y creo que estamos retrocediendo a pasos galopantes y agigantados en Miraflores, en los lugares donde ha salido él y sus representantes. Me parece tristísimo que se cierre el Museo de la Memoria, que Jesús María persigan el Impares, creo que era el lugar donde, este centro donde daban asesoramiento en temas de salud sexual. Entonces, con todo, si salió, salió. O sea, puede que no vote por él, pero si es el alcalde de Lima, es el alcalde de Pero Lima, igual- y si hubiera sido el presidente del Perú, me lo hubiera tenido que bancar igual. Pero ¿no sientes que como alcalde de Lima su impacto a nivel ideológico es menor que como, o sea, obviamente como presidente, pero me refiero, la alcaldía de Lima es un lugar donde puedes gestionar en cuanto a más obras, pero ideológicamente no puedes cambiar tanto tampoco, como sí probablemente como presidente, ¿no? Yo no sé hasta dónde puedes influir en ese punto al nivel de la población. Sí sé que el Perú es conservador, pero mucho menos de lo que se cree. Al punto de que López Aliaga le gana por puesta de mano a Urresti y que además toda la gente que lo entronizaba de los distritos más pitucos no fue a votar. Ni siquiera se movieron de su casa. Entonces no tiene por lo menos ahora, probablemente eso podría La gente de San cambiar. Isidro no va a ir a votar. Le da flojera. Pues, ¿no? Le da flojera, exactamente. Y al final, si te fijas, el Perú no le vota a extremos.
Castillo Keiko fue una... A mí me quedó clarísimo, yo vi esa elección completita y era como una especie de puerta giratoria. Una semana iba a ganar Lescano, la siguiente semana iba a ganar Forza, y la siguiente, o sea, todo el mundo iba cambiando su intención de voto porque ninguno te convencía. Y cada uno le iba cagando con alguna declaración, a uno le sacaban alguna cosa y la masa se volteaba. La suerte de Keiko fue que cuando le tocó estar en la puerta giratoria, el giratorio tocó votar, ¿no? Y estuvo media calladita también, o sea, hubo un PR ahí bien interesante, porque creo que la última recta final de esa primera vuelta, a ella, esto lo hablo desde únicamente el punto de comunicación, fue manejado muy diligentemente como estratega político, no sé quién habrá sido, pero hablo solamente de la última semana, que supo callarse, la gente se estaban tirando dardos por sí solo, Forsyth se saboteó, no sé si solo, pero se saboteó bastante a nivel comunicacional, creo que a Alejandro le pasó lo mismo, y bueno, Castillo, que venía literalmente con una campaña antimedios tradicionales y llenando plazas, sorprendió a todo el mundo. Creo que creció un punto porcentual por día, una locura. Es una locura, pero no era la primera vez que pasaba, ¿no? Le pasó a Fujimori en los 90, o sea, es la típica... El outsider máximo. Yo, a raíz de cuando Castillo asume el poder el 28 de julio, yo estaba en Cusco. Se me había perdido mi perra, entonces tenía que andar por todo Cusco, en el valle, en comunidades altas, buscando a mi bendita perra que se había fugado y yo no sabía dónde estaba. Fueron más de 10 días Jesús caminando. Por supuesto que podía morirse el Perú, me daba lo mismo. O sea, no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿La encontraste? La encontré, a mi pelanquita querida. La encontré atropellada, todo mal, pero ahí está, con el poto chueco, pero continúa a mi lado. ¿Y por qué fuiste a Cusco con tu perra? Me fui manejando. Salí de RPP, perdí la chamba, todo me pareció horrible, el mundo se me había vuelto agresivo por las elecciones, Castillo iba a tomar el poder, todo me había parecido una pesadilla. En esa época te pegaron hasta abajo la lengua también, ¿no? Exactamente, entonces cargué con una de mis perras, porque tengo 3, cargué con una, las 3 no me las podía llevar, y me fui manejando sola hasta Cusco, ¿no? Y se me perdió la perra en Cusco. Pero me pasó una cosa curiosa, cuando llegaba a las comunidades, preguntaba, ¿ustedes han votado por Castillo? Todos. Y le digo, ¿por qué? No sé, nunca le hemos visto la cara. Y yo, ¿por qué han votado por él? Porque es un profesor de rural. Entonces yo decía, ¿y cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Exacto, eso iba a decir. Estás en la punta del cerro. Así ¿Por quién es. vas a votar? ¿Por el señor de la Confiep? No hay forma. ¿Quién te va a dar más representación? ¿Hernando de Soto, Rafael López Aliaga o Pedro Castillo, que se ve como yo, habla como yo, vive como yo y es rural? O sea, sabe lo que me pasa. Hay una representación, claro. Después lo que pasó... No, y a mí me parece la máxima traición. La máxima Porque que esas traición. personas hubieran conseguido a alguien que los representara, que llegara a esos niveles y los Y traicionara. les metiste la rata a la gente más humilde que confiaba en ti por tu asqueroso... Robaste en su nombre. O sea, Terrible. a mí lo que me jode es que usaba el tema de la discriminación para robar. Entonces yo decía, oye, jorobe, no puedes robar en nombre de nadie. ¿Y no te ha pasado que estás en una conversación con amigos extranjeros que viven en otra realidad y te dicen, oye, ustedes son el país que mete presos a sus presidentes, debería estar orgulloso? Y efectivamente yo digo, me pasó el otro día en Argentina. Yo también estuve en Buenos Aires y me dijeron lo mismo, aluciné. Y yo decía, sí, pues, y aparte están estos 3 huevones en la misma cárcel. O sea, hay algo ahorita mágico que sean casi compañeros de carpeta, Castillo, Toledo y Fujimori, y que estén presos. O sea... Bueno, tienes 3 presos. Uno que se suicidó cuando lo fue a buscar la justicia. Y el otro que está con arresto domiciliario. Y tienes 3 en investigación. Y el otro que va a ¿no? caer. Y el otro, exactamente. ¿No? Entonces tú dices, sí, es un récord Guinness. Y claro, hay gente que me dice, pero le siguen votando a choros. ¿Hay opción de no votarle a choros? O sea, si todo el menú que te dan en un restaurante intoxica, ¿qué probabilidades hay que no termines con diarrea? O sea, pero va a haber un precedente, ahora el que se quiera presentar o sea, tendría que ser muy bruto para darse cuenta que a esta magnitud de robo tan macroeconómico como las carreteras, como Odebrecht, vas a terminar guardado. Entonces ya se la van a jugar, por lo menos lo van a pensar 2 veces, voy a robar aquí cuando todos los que están atrás mío, todos han terminado presos. Pero vamos, Toledo robó con Fujimori preso, o por lo menos fugado, ¿no es cierto? Lo de Alan, no sé, yo no voy a hablar porque es una persona que ya no está acá y yo creo que había más que responder sobre su primer gobierno y sobre su segundo. Yo prefiero no hablar de personas que ya no están para defenderse. Pero digamos que... PPK postuló con un montón de cadáveres, de muertos y esqueletos en el ropero, creyendo que no iba a pasar nada, ¿no? Castillo robó. Vizcarra también metió la mano. Entonces tú dices, no, la verdad que yo no sé en qué parte de su cabeza creen que no les va a caer la quincha. Creo que lo único que está pasando ahorita tranqui es Humala, ¿no? Pero tiene una investigación. Humala tiene acusación, ya estuvo preso. Él y su mujer, ¿no? Y están enfrentando la justicia en uno de tantos ahorita juicios, ¿no? Sí. No te puedo decir, yo creo que Humala tiene muchísimo que responder. O sea, su mujer, vamos, los signos exteriores de riqueza,
de comprar carteras, chocolate. No me parece mal. Ya te digo yo que la gente se tire su plata en lo que buenamente le dé la gana. Ya, pero ¿de dónde, pues? ¿De dónde? ¿Te da el sueldo de presidente? ¿Por qué compras con la tarjeta de crédito de la amiga? Todo raro, pues, cholo. O sea, no me vengas, todo raro, ¿no? Todo ese chongo. A ver, ¿tú cuántas veces has comprado algo con la tarjeta de crédito de la amiga? Nunca, pues. Jamás en la vida, qué raro, ¿no? Y aparte siendo funcionario, es que no... No, todo mal, ¿no? ¿Y qué opinión te merece ahora el hecho de que aparentemente algo ha pasado, que las aguas medio se han calmado? Bueno, Dina Boluarte cada rato tiene un chonguito por ahí, pero digamos ya la cosa social que estaba a punto de explotar, como que parece que se hubiera... Yo nunca canto victoria. No, definitivamente. En el Nuestro Perú país jamás. es como una especie de botella de champán, ¿no? O sea, en cualquier momento salta el corcho. Normalmente, y no quiero ser pesimista, pero los veranos son tranquilos, pues, por los huaicos. O sea, hay como una suerte de que baja un poco la conflictividad social en los primeros meses del año. Yo creo que las heridas que ha dejado Dina Boluarte son muy fuertes y muy grandes, ¿no? Y encima siguen saliendo estos informes en que cada vez se da cuenta de la arbitrariedad con respecto a haberle disparado a gente que ni siquiera estaba protestando, Jesús, ¿no? Ni siquiera estaba protestando. Yo soy testigo de haber, o sea, testigo no en el sentido que estuve ahí, pero de haber conocido casos, por lo menos 2, de chicos que ni siquiera estaban protestando, ¿no? Un chico que salía de comer en un restaurante y le cae una bala y lo mata, ¿no? Y Terrible. nadie le ha pedido disculpas y a su hijo lo han tildado de terruco. Entonces, ¿cómo curas esa herida, no? Yo te digo particularmente, a mí me matan a mi hijo así en la calle y yo me vuelvo terruca. O sea, yo agarro un arma, una bazuca Y la venganza, o sea, me volvería loca, ¿no? Y la prueba está de que cuando, por ejemplo, mueren 10 personas en Ayacucho, al día siguiente los manifestantes se multiplicaron por 10. Porque ya no protestas por Dina Boluarte o por Castillo, protestas Uno de los por la tuyos. humillación, por la muerte, ¿no? Yo creo que en el Perú tenemos esta idea de que ya se calmó y es como cuando le sale costra una herida infectada. O sea, en algún momento te va a pasar factura. Queridos amigos, es momento de unirnos al lado flip. Atentos que este 26 de julio Samsung va a revelar a nivel mundial lo nuevo de Galaxy. Regístrate aquí y accede a los beneficios de preventa. Gracias Samsung por estar con La Lengua. ¿Y te pasa eso que dices, ya no aguanto el Perú, me tengo que ir a ir a otro país? Esa relación amor-odio que... Pero la vez pasada yo le decía a alguien, me quiero ir, pero no me quiero ir a un país, o sea, estaría dispuesta a irme a Afganistán, a Irán, para no ver mi país hacerse puré, ¿no? O sea, porque me duele, mi país me da mucha pena. Yo he pasado por las épocas más horrendas del terrorismo, la inflación. O sea, yo entré a la universidad y al día siguiente, al primer mes, la inflación se disparó, que a tu boleta de pago de la universidad le aumentabas 2 ceros. O sea, vi salir gente de la universidad porque no la podía pagar, ¿no? Qué loco, yo viví en esa época y mis papás jugaban al juego del apagón, al juego de la bomba. Claro, tipo de la vida manera es lúdica. bella. Sí, Qué maravilla. Exactamente. Bueno, Qué maravilla. la bomba de Tarata cayó, yo estaba en esta ventana y ¡boom! Y se bajó todos los vidrios, por suerte no ese. Y vives con una especie de no sé si trauma, pero que no llegaste a presenciar gracias a estos juegos lúdicos en los que... No, además, qué bestia la resiliencia de los seres humanos, ¿no? O sea, yo me acuerdo... Yo también escuché Tarata, pero un poco más allá, porque hacía danza en Danza Lima, ahí donde está la Galería Larco. Y claro, fue que nos levantó del suelo. O sea, la onda expansiva te levantaba del suelo. Y me acuerdo que era, si ves porque siempre ves primero el destello y después viene la bomba, ¿no? Si ves un destello, Tírate al piso. Tírate al piso, pon tu cabeza de costado, abre la boca, cógete los genitales. Entonces, y hazte así, ¿no? Y éramos todos expertos en tirarnos al piso, cogernos la oreja, voltear la cabeza, cogernos los genitales. Igual íbamos a volar por los aires. A mí ¿no? mi viejo me decía, no patees, a mí me gustaba todo lo que sea patear porque me quería ser futbolista y me decía, no patees bolsas vacías en la calle porque pueden ser una bomba y te puedes quedar sin pie. Exactamente. Huevón, tengo 9 años, qué chucha me dice esa hueá. Pero era real, o sea, y yo entonces, y siempre paseaba, no puedes patear eso porque es una bomba, no abras la puerta del carro porque puede ser un coche bomba, no sé, no toques ese maletín raro porque puede haber una bomba ahí, puedes explotar por... ¿Con qué me relaciono? ¿Con qué interactúo en el mundo? O sea, era como la cultura del miedo. El miedo. Y yo recuerdo en la universidad siempre había apagón, ¿no? Entonces ya era como el deporte nacional, ¿dónde habrá sido la bomba? ¿Dónde habrá sido la bomba? Cuando sonaba muy cerca ya sabías que había sido en la ciudad, cuando había apagón sabías que había sido en las torres de alta tensión. Y me acuerdo que teníamos un profesor que su clase era de 5 a 7, entonces el profesor estaba reventado porque a las 6 de la tarde
apagón, ya no se podía hacer clase. Y un día dijo, la clase era de fonética, una de las cosas que estudias en lingüística, que son sonidos del lenguaje. Y me acuerdo que el profesor un día harto dijo, disculpen, esta clase es de fonética, de sonidos, al demonio, haremos clases oscuras y no sabes con velita la cantidad de tiempo para no perder el curso, ¿no? Y había bomba y qué celular ni qué nada. Mi pobre madre tenía que alucinar que estaba bien, ¿no? Complicado Entonces, ser padre en esa época, porque uno ya más o menos en sus 20, 30, ya tiene cierta fuerza, no sé si moral, pero ser padre y que caiga tus una hijos bomba. adolescentes, además, ¿no? Qué Ahora, mi terrible. madre siempre dice que le agradece a Alan, a Fujimori los toques de queda. Porque nosotros somos 5 hermanos, los 4 primeros seguiditos, y a mi madre le entraron todos los hijos a adolescencia al mismo tiempo. Una tenía 14, el otro 15, el otro 16, el otro 17, y había que estar en la casa a las 11 de la noche. Entonces, viva el toque de queda. Puta, para la salud mental de un padre, Claro. el toque de queda es algo Ahora, bonito. pobre ti que ya ahora son 6:05, 6:10. O sea, mi vieja se paraba en la puerta de, me habías metido. Porque no era gracioso. O sea, te cayó una bala si estabas en la calle, ¿no? Y cambiando un poco de tema, Dale. ahora que eres madre, bueno, hace 15 años, ¿cómo repercutió eso en tus opiniones, en tu vida pública, voy a decir esto y de repente a mi hijo lo van a joder en el cole? No sé. Sí, ¿Cómo? claro, duro. A ver, cambió todo en mi vida, ¿no? A ti te debe pasar. Un hijo te cambia todo. A mí Lo me primero pasó, que te sí. cambia es la perspectiva del mundo, ¿no? Entonces, cuando mi hijo era chico, más chiquito, no tenía tanto problema con el tema de las redes sociales, por ejemplo, porque no lo sabía leer tan sencillo como eso. No veía Twitter, no veía Facebook y no veía nada, Porque ¿no? existían de una manera mucho más sosegada que Así actualmente. es, Hace 15 así años empezaba Facebook y... ¡Ay, qué lindo la carita! Dale like, como en la revista Cosas, pero digital. Huevadas. Cojudeces, efectivamente. Lo primero en que me afectó es que mi opinión pasaba por él. Es decir, yo peleaba por las cosas que creía que hacían un mundo mejor para él, ¿no? Y por eso me comí un montón de pleitos, de pronto más de los que debía, pero yo sí creo que tenemos la labor de pelear porque nuestros hijos tengan un mejor futuro. También repercutió en el hecho de que yo no voy a hacer nada que me avergüence frente a mi hijo. Y si me equivoco, mi hijo será el primero en saber que me equivoqué, que metí la pata, que tengo que corregirlo, etcétera. Con respecto a cuando ya empezó a crecer y empezó a haber problemas, de pronto un niño que le decía algo en el colegio, que seguro había escuchado de su papá, que no tenía por qué yo caerle simpática, ¿no? O sea, el papá habría decir, esta es una cojuda, entonces iban y le decían, tu mamá es una cojuda, y el pobre llegaba, ¿no? Clásico de sujeto que se para delante de una cámara, hombre, mujer, transgénero, lo que sea, te para frente a una cámara. Hay gente a la que le llegas altamente simplemente por estar ahí. Y me parece que tienen todo su derecho, es la democracia ¿no? de los Entonces medios de yo comunicación. nunca armaba laberinto. Las poquísimas veces que pasó, porque fueron poquísimas, llamaba a la mamá y le decía, oye, tranquila, o sea, no espero caerle bien a nadie, pero eviten hacer comentarios frente a sus hijos, porque nada, ¿no? Y se disculpaban y la vida continuaba. Yo nunca he hecho drama de eso. Pero sí, cuando me han pasado cosas muy gruesas y sobre todo ha venido, el nivel de insultos a las mujeres en redes sociales es inaudito. Eso fue O lo sea, último que te pasó ahora en Nativa, ¿no? Así es, te voy a violar, ojalá te ahogues, cuando te vea te voy a pegar, te voy a matar. No sabes la cantidad. La gente, lo que callamos las mujeres. O sea, a mí no me gusta hacer drama de mí. Sí, lo sé, lo ¿no? sé. No es como victimización, pero es una descripción de lo que es, ¿no? Y además nunca, o sea, salvo cuando he tenido que denunciar, váyanse todos un poco al carajo, pero yo he tenido un acosador que iba a mi casa y que mi hijo no podía estar ahí. Esa huevada es muy común entre las mujeres. Le pasó a Juliana Oxenford, le ha pasado a otra periodista más. Cágate. Lo peor de todo es que compartimos acosador. O sea, es el mismo que ahora ha ido a casa de Verónica Linares. El mío fue... Sí. O sea, Chulito, ha ido a mi casa hace 3 meses. Cuando yo creí que ya... O sea, pasan 3 años y te puta, ya se olvidó de mí. Y aparece de nuevo. Y lo peor es que no puede bajar tu novio o tu esposa a romperle la cara porque si no lo cagan a tu esposo. Ya no, o sea, No, lo peor es que te amenaza de muerte, ¿no? Como la última vez, ¿no? Que bajó mi novio y le dijo, te voy a matar. Entonces, ¿qué haces con un chico en tu casa? O sea, mi hijo, en la época más dura, que este tipo iba todos los días a mi casa y hacía unos escándalos, mi hijo no podía estar en mi casa, tenía que estar donde su papá. y la ley no te protege ante eso, ¿no? En esa época el acoso no era delito, ¿no? Claro, pero igual la cosa, ¿cómo lo pruebas? O sea, está ahí, pero no te está tocando, pero no te está diciendo nada. O sea, No me esperaba fuera de la chamba, me esperaba en mi casa. Entonces, a ver, últimamente lo que me pasó en Nativa, que fue que me dio risa porque cojuda yo, que no debía haber llorado, pero yo soy llorona, pues entonces me puse emotiva y lloré. Entonces ahora en todos los titulares, cada vez que hago algo es la periodista que renunció llorando y yo la puta madre. claro, O te sea, manejan durante el de contenido. 15 años he tenido una carrera, pero me convertí en la periodista que... Bueno, bienvenido, ya pues ya. La periodista que llora, eso soy. Yo te juro, Jesús, que dije, ya no, ya fue, ya estuvo bueno. Y lo voy a repetir. Lo que dije ese día
de lo cual se armó un escándalo, y a ver, por favor, dime si era para hacer un escándalo, era si un soldado tiene que cruzar un río, por las razones que sea, lo persigue un lobo, lo están apedreando. Tiene que estar capacitado para poder ejercer que esa saber actividad física. nadar. Y si te vas a hacer un servicio militar, parte de tu entrenamiento tiene que ser, por lo menos saber flotar. Ya, no hay piscina, no tenemos dónde enseñarle. Ponle un chaleco salvavidas acá que evite... Oye, yo Y aparte nado. tú haces natación, entonces Yo para nado. ti era un conocimiento de causa fundamentado, ¿no? Pero yo he ido a nadar al mar y a mí me han enseñado policías a nadar y he nadado con soldados que, o sea, mis dos profesores, uno policía y el otro soldado, ¿no? Que me han enseñado a nadar en mar abierto. ¿Tú crees que cuando llegué sabía? No sabía nadar perrito. Aprendí a nadar y a nadar bien. Y no sabes la seguridad que a mí me da saber Claro. que puedo estar en alta mar y no me voy a ahogar. Pero era ¿no? caldo de cultivo para los haters y para esta gente. O sea, que dijeran que yo le había echado la culpa a los soldados. Y oye, por favor, lo que estoy reclamándole al Estado es que prepare bien a ese chico para que no se vea en esa situación horrenda. Es que esa ¿no? huevada editada con estas personas que entran a trabajar en periódicos que necesitan tráfico y la editan de tal manera o te editan un titular, te destruyen. Pues porque la gente no lee la noticia, lee el titular y a partir de ahí se hace... Pero además, Jesús, ¿te habrá pasado que tú puedes hacer que la gente piense exactamente lo contrario de lo que está viendo? Me pasó, por ejemplo, en la época de los atentados, o sea, no los atentados, de los muertos en las protestas en Ayacucho y en Puno, que tú veías a una persona parada en la calle que sí, de pronto tenía una piedra en la mano, a lo mucho una piedra, y le cayó un balazo en la cabeza. Ya ves, porterruco, yo no, lo que estás viendo es un ciudadano parado en la calle al que le acaba de caer un disparo en la cabeza. Entonces la siguiente frase era, ¿qué hacía ahí, terruco? Entonces tú dices, si el documento gráfico no te convence, no te convence nada. O sea, pues. y eso fue lo que pasó. Tú coges una frase y le empiezas a decir, ya ven, Patricia del Río le está echando la culpa a los soldados. ¿En qué parte? Por amor a Dios. ¿Y no sentías que renunciando era como darle la razón a esos huevones que te están tirando basura con ventilador? Sentía que es como cuando formas parte, estás en una relación tóxica y Tolia te cae y en un momento te tienes que ir. Era mi salud mental y hay que decidir, no importa lo que se piense. Y porque mi vida está llena de cosas que quiero valorar. Quiero que mi hijo llegue a mi casa sin saber que su mamá es trending topic por 20ª vez por una cojudez. Quiero no tener que estar sintiéndome aterrada de ahora qué van a decir de mi vida. Y yo no tengo rabo de paja. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Repito, cometí un huevo de errores como todos, pero no tengo nada de qué avergonzarme. No quiero ser más pretexto para que gente vierta su mierda. ¿Te das cuenta? Discúlpenme el léxico, pero no quiero y estoy muy contenta y muy feliz y creo que además no son buenas épocas para el periodismo. Lo he dicho en todos los tonos, no son buenas épocas para el periodismo. Yo he visto cómo se hace mucho periodismo de periodistas y eso también es bien... Yo estoy alucinada. Es alucinante cómo se pelean entre ellos. Y a mí párame de cabeza, Jesús, ¿ah? Y no me vas a encontrar un comentario con nombre y apellido contra un periodista. No me parece que me toca. Cuando un periodista se equivoca o hace algo malo, ahí está el público. Ahí está el público. Yo qué mal. O sea, ¿qué más ají le voy a meter al asunto? Es que ya se ha convertido en algo bien partidario. O sea, en algo bien, no sé si ideológico, pero se agarran con esta con esta. Y yo digo... A mí me han dedicado programas enteros a gente a la que yo no le he dedicado ni un tweet. Pero bueno, es su elección. Lo que pasa es que no voy a estar ahí para darle razón y para que haga rating, ¿no? ¿Y te provoca volver al periodismo? ¿O no ahora. No, yo, mira, sigo teniendo mi columna los domingos en El Comercio. Trato de no entrar en temas políticos si no estoy haciendo periodismo. Se puede hacer activismo. No, yo no soy activista política, nunca he pertenecido a un partido. Sí, soy activista de causas sociales, la violencia contra la mujer. Ahí me voy a parar y voy a seguir fastidiando. Pero periodismo como lo he hecho, al ritmo que lo he hecho, no tengo ganas. Porque yo siempre creo que uno se tiene que dar descansos y después de evaluar si vuelve o no, ¿no? Tú te has dado descansos de la pantalla grande y volverás si alguna vez hay algún proyecto que me interesa, veré si lo tomo o no. Pero ahorita no. Hay una oxigenación muy necesaria y eso que lo mío es bastante menos polémico, complicado, pero sí, igual es estresante, te exige algunas cosas, pero yo te juro que veo a los periodistas, se lo he preguntado a Mónica Delta, a Rosa María Palacios, a Juliana Olsen por ti, ¿no? Y yo digo, generalmente más a las mujeres que a los hombres, digo, ¿cómo puedes irte a dormir con toda esta basura? Va a venir el político, te van a sacar de contexto, te van a agarrar en otro programa, tus hijos. ¡Qué flojera! O sea, ya digo, ¿para qué quiero construir esto, no? Y mira, durante toda mi carrera política, los políticos, ha habido de todo, siempre, pero he entrevistado gente con la que era interesante polemizar, que podías estar en desacuerdo, hasta te podías pelear.
Yo te debo confesar que, salvo escasísimas excepciones, Jesús, los políticos, congresistas que me ha tocado, ya no te digo que no son inteligentes, no. El nivel lupenesco. O sea, que tú le digas a alguien, oye, no puedes chorearte la plata de tu trabajador y te diga a ti que te importa, o no puedes gastar 80 soles en un menú y te dices que quiera que coma alfalfa. Tú dices, ya, ok, gracias, listo, no, vámonos, porque es casi que te dicen, ya choré hoy. ¿Cuál ha ¿no? sido tu mayor confrontación con alguien, no necesariamente político, que recuerdas o que digas que, no sé, pues es como icónica? Hay algunas de las que no hablo, porque para lo único que sirve es para que la gente gane likes con respecto a eventos de los que no hablo, ni para bien ni para mal, punto, no existen. Pero con políticos, he tenido con Urresti una de campeonato, ¿no? También es una respuesta, y claro, ahora que lo acaban de sentenciar por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, también es una respuesta recurrente cuando se le ha preguntado a alguna periodista. Siempre... No, y era ministro, ¿no? Y fue yo no estuve bien, pero él estuvo peor, digamos, ¿no? ¿Fue en radio, fue en tele? Fue en radio y tele, porque, okay, sí. porque se transmitía ampliación de noticias en los dos medios y además fue intimidante, ¿no? O sea, nunca había sentido al poder intimidándome y esa vez lo sentí, sí. No quiero dar detalles, pero fue sumamente intimidante. Las consecuencias que eso me trajo fueron intimidantes, ¿no? Y con Rosa Bartra me ha agarrado de las mechas, ¿no? Ella ya no hace política, ¿no? Sí. Ay, no la invoques. Ojalá que no siga. Sí. Ella, por ejemplo, me gritó, además saliendo del estudio, que me iba a demandar. Y yo le dije, y lo que ella decía era que sí había incluido a Alan García. Alan García en ese momento estaba vivo. En el informe de investigados por Odebrecht. Y no estaba. Sorry, no lo había incluido. Entonces, vamos, Jesús, tú le dices, disculpe, congresista, ¿y por qué no incluyó? Sí, incluí. Entonces, tú como periodista tienes una cantidad de respuestas posibles, ¿no? Me va a decir que no había las pruebas suficientes, me va a decir que no le pareció, Pero no que niegue un hecho que es evidente que está en el papelito, ¿no? Perdón. No, y claro, la discusión fue, no lo ha incluido. Sí, lo incluyó. No lo incluyó. Entonces ya. Al final leyó una cosa que no estaba ahí. Entonces, claro, cuando salió gritándome, mentirosa, le dije, discúlpeme, pero si usted me vuelve a decir eso, la que la voy a demandar soy yo, ¿no? No, por supuesto no demandé a nadie, terrible, ¿no? chamba esa horrible, vaina. Pues Jesús, imagínate, te vas a tu casa todo revuelto, Terrible. ¿Cómo comes ahí tu desayuno, tu almuerzo? Vas a comer tu locro, la papa te sabe mal, tiras el arroz, todo Ahora, mal. yo te debo confesar que sí me arrepiento de ciertas formas en las que reaccioné, pero no es humano, ¿no? Pero no del fondo ni de los contenidos de mis peleas, ¿no? Y hoy tienes un trabajo más feliz, creo que debe ser tu trabajo soñado, lejos de imagino, polémicas y con un proyecto que difunde la literatura que se llama Navegantes. Cuéntame sobre ese trabajo que yo creo que debe ser bastante más feliz. Así es. Yo, en realidad, de la literatura y de la lingüística nunca me aparté del todo, gracias a Dios. Siempre fue como mi tabla de salvación. De hecho, tengo en RPP un programa hace 15 años también que se llama Letras en el Tiempo, que es muy divertido y además que se vuelve podcast. Y a raíz de ese interés que siempre he tenido por la literatura, y dejé más ojo, yo dejé Nativa y dije, ok, necesito chamba y no necesito chamba periodística. Claro, hay que pagar las cuentas. Así es. Y sí, siempre he tenido trabajo, ¿no? Y en eso la Católica va a relanzar su librería. Está en un proceso de relanzamiento de la librería, porque es una librería muy bonita, que está dentro de la universidad, pero que se va a expandir. Y tiene un fondo editorial importante en el que publican textos que no son de consumo estrictamente académico, que hay textos sobre cultura, sobre política, sobre derecho, pero en el sentido más de difusión. Y me dijeron, oye, ¿no te interesaría hacer esto? Es decir, un programa para difundir lo que hay en la librería, que es una librería que ofrece todo tipo de textos, y el contenido del fondo. Entonces empezamos el viernes 3, y tenemos un programa al mes que es una conversación. El primer programa va a ser con Alonso Cueto y Giovanna Polaró, los grandes escritores, hablando sobre creación literaria. Eso, por qué escribo, cómo escribo y qué pasa cuando me siento a escribir un libro, ¿no? Me enfrento a la hoja en blanco. Interesante. Y se concatenan las ideas. Muy, muy interesante la conversación. Y semanalmente recomiendo 4 libros, ¿no? Entonces esto va en formato podcast, va en formato YouTube y en las redes sociales de la universidad, ¿no? Perfecto. Y tú, curiosamente, la literatura a ti te formó más en la universidad como crítica, conocedora, gestora de otros espacios, académica, docente, y no tanto como escritora, ¿no?
La Católica, la gente cree que estudia literatura para ser escritor. De hecho, no fue esa la razón por la que yo me metí. Yo siempre he dicho, yo me gusta emular a Borges en eso, ¿no? A mí no me preguntan lo que he escrito, sino lo que he leído, ¿no? Y yo me siento más definida por lo que he leído. Y la Católica no forma escritores en la carrera. ¿Aún hoy? Aún hoy, porque es una carrera orientada más a la crítica, a la lectura, al análisis literario. Y en realidad, casi muy pocas facultades de literatura te enseñan a escribir. Hoy estoy siguiendo una maestría. Un taller de creatividad, escritura, algo así. Es más. Llevé varios. Y a raíz de eso me he metido en la maestría de escritura creativa, porque a mí yo sería la eterna estudiante si pudiera, me parece lo máximo estudiar. Y ahí estoy escribiendo. Siempre he escrito cosas periodísticas, me gusta mucho escribir, se me da bien, ¿no? ¿Te gustaría escribir una novela? Sí. No digo que lo voy a lograr, pero por lo menos lo voy intentando. Bueno, ¿no? ¿cuántos has escrito? ¿Microrelatos? La que escribe microrelatos es mi hermana. Tu hermana. Y yo he escrito un Pero cuento. tú también has escrito uno. He escrito cuento infantil, he escrito un microrelato, sí, para una publicación que me pidieron post-pandemia. Algunas cosas he colaborado de cosas de ficción. La que es muy buena Sí, en sí, microrelatos es tu hermana, es María Luisa, ¿no? Creo que no lo digo porque sea mi hermana, porque conozco el género y me parece que es de las mejores del género, ¿no? En el Perú. La literatura, qué cosa tan interesante. ¿Y bueno, tú escribes, Jesús? Sí, Sí. 3 libros tengo. Tienes Es más, 3. te voy a regalar uno. Por favor. Te lo voy a regalar al final. Entonces te pero ya que entrevistaré. hablamos. Pelota de Sí. recreo y otros cuentos, qué bonito. Sí, Tú sabes que y- yo le tengo un cariño especial a los columnistas de deportes. Ah, sí. Sí, y sobre todo porque uno de mis mentores en escritura fue el Beco. Ah, sí. Así es, el Beco. Emilio Laferranderí. Así es, el Beco Tremendo tenía periodista. tremendo periodista y tenía programa de fútbol después de un noticiero que yo hacía y me leía y me corregía mis columnas y me decía, Pati, esto así. Él me enseñó, pon un título que atraiga mucho. Gran ¿no? columnista. El primer párrafo te tiene que, Gran que cronista, pegar, el el segundo explicar, y si en el último no lloran, no has escrito una buena. Él fue uno de los que formó a Daniel Pérez. Daniel siempre hablaba muy, muy bien de él y era uno de esos periodistas que además yo en esa generación era muy chiquito, pero lo veía y decía, ¿por qué ese señor es tan atrapante cuando habla, cuando opina? Creo que de un tiempo a esta parte hay más columnistas de deporte que casi hacen literatura y hacen cosas muy logradas. Jerónimo Pimentel, por ejemplo. Jorge ¿no? Barraza, argentino. Y yo una vez me invitaron a escribir a Deporte Total una columna sobre boxeo y no lo podía creer cuando la vi publicada. Salió en el DT, una columna que hablaba sobre... ¿Te gusta el boxeo? Sí, he escrito Sí. una novela sobre boxeo que se llama Carne de Presidio. Tuve la suerte que justo la publiqué. No, yo te voy a leer, no te había leído. Jesús no sabía que... Bueno, me llegan tan cantidad de libros que... ¿no? Imagino. Tuve la suerte de que justo escribí una novela de boxeo, que el boxeo además está súper fuera de moda en Lima, y Kina Malvartía se hace campeona mundial de boxeo. Y yo le dije, Kina, escribe, y me escribió unas líneas ahí divertido, y la verdad que funcionó bien. Y es curioso porque yo que siempre rajo del plan lector, ese libro está en el plan lector, y a mí me escriben a veces escolares y me dicen, he leído tu libro, y para mí es como... O sea, lograr que un escolar de 14 años pueda formarse algo de tu opinión con unos cuentos que tú escribiste, no sé, me pasó a mí con Los Jefes, o con Los Cachorros, o con libros de La Palabra del Mudo, y obviamente sin hacer ningún tipo de comparación ni siquiera cercana, pero es muy logro lo que se puede lograr con la literatura, tanto dando como recibiendo. Creo Así que es. altamente más recibiendo, ¿no? Yo recomiendo a la gente que lea porque es divertido, no porque sea... Por supuesto. Y me encanta que hayas escrito sobre box. A mí el box, o sea, me choca, ¿no? ¿Te gusta? O sea, me choca porque me gusta. O sea, porque empiezo a ver una pelea de box y no puedo parar. Ni te digo estas baletón, no sé cómo se llaman. UFC. Que se sacan la madre. Me pone muy nerviosa, ¿Pero ¿no? las ves también? Lo que pasa es que a mi novio le gustan. Entonces a veces veo y le digo, pero se están rompiendo el alma, ¿no? Ahora, ¿sabes qué me da risa? Que cuando veo los videos que te pasan en YouTube, en TikTok, de gente peleándose, no se ve como en las pelis ni como en los rings. Qué mal pelea la gente en la vida real. Claro, se pegan, no, no, le es dan, que ¿no? Se les ve ridículos. Se los ve ridículos, sí, claro. Pero el box tiene una cosa muy animal. ¿Y tienes algún boxeador así que haya sido tu favorito? Que digas, este boxeador lo vi cuando era chibola con mis viejos o... Ah, bueno, para mí, o sea, Mohamed Ali es no solo un boxeador, que es un ícono. Él como Sin personaje duda. me parece uno de los grandes personajes del siglo. greatest. Del siglo, pero no solo por el box, sino toda la militancia, todo. Sin duda, ¿no? todo. Lo que hizo por la comunidad afroamericana, bueno, después lo que Además, hizo con con el Islam. humor, inteligente, un tipo muy comprometido con su tiempo y con su causa, Atarantador, ¿no? y exagerado, mujeriego, tramposo, Y gigante. dicharachero, gigante, rapidísimo. Pero, por ejemplo, una de las cosas por las que no les tengo mucho feeling al box es cuando vi a Mohamed Ali prendiendo la antorcha olímpica y el Parkinson, ¿no? Entonces tú dices,
miércoles, ¿no? Un deporte que No, que te hace eso no es un buen deporte. Es que los ¿no? grandes boxeadores saben en qué momento retirarse. Muchos de ellos, Muhammad Ali peleó hasta los 50 años. Sí, claro. Y peleó porque te necesitaba plata y... Qué tristeza, ¿no? Pero hay algunos otros, y hay algunos otros también, no sé, pues el que tiene el máximo récord ahorita junto con Rocky Marciano es Floyd Mayweather. Nunca Sí, le lo he visto. ganaron. Y es un tipo que su foto de Facebook pone 40 millones en la cama en un maletín y te dice, no sé, pues, Money Mayweather, ¿no? Y tú dices, o sea, es necesario, ya entiendo que quieras, ¿no? Pero 40 palos en la cama. Además, ¿por qué como hacer posteo? alarde de, no? No es además, yo sí pienso que la gente tiene más plata de la que necesita y eso es un poco inmoral. Sí, claro. ¿no? Pero las historias de box, y es por eso que el box es un deporte tan cinematográfico. No hay una sola buena película de fútbol en el cine. No la hay. Victoria. Escape la victoria. Pero no es una... O sea, ya. Está bien. Aparte sale Pelé y no, pero, Sí. pero es una cosa bien... Ahora, tenía que estar Silvestre Stallone, porque Así si no está, es un desastre, Y- ¿no? Pero mira las películas de boxeo No, que hay. Rocky es... Rocky todas, la película que hacen Cinderella Man, que hace Russell Crowe haciendo del Bulldog of Bergen, Toro Salvaje con Robert De Niro, o sea, es que es cinematográfico. No solo eso, sino que alguien que se gana la vida agarrándose a puñetazos. ¿Qué cosa puede ser más cinematográfica que esa? Así es, y además la mayoría de boxeadores vienen de estratos sociales bajos, entonces es bien duro ganarte la vida a puñetazos. Y además ¿no? hasta técnicamente puedes hacer un buen plano de una noqueada. ¿Cómo haces un buen plano de un gol si es algo azaroso que es muy complicado de... O sea, ¿cómo haces que la pelota justo en la pata la mete en el ángulo y el arquero vuelve Salvo para los que la penales, toma? ¿no? Los penales son lo más... y que además tienen lo que tiene el box, un enfrentamiento de sujeto a 1-1, sujeto. ¿no? dramático. Así es. La definición por penales es lo más literario que hay en el fútbol, tal vez, ¿no? Y a mí me da mucha pena y siento que no se va a poder lograr. Las películas de básquet, curiosamente, también pueden lograr eso porque al ser un deporte que la mano controla mucho más la pelota, el aro es un lugar más reducido, se pueden hacer mejores películas de básquet. Hay bastantes buenas películas de básquet que no es... No, y además, ¿cuántas canastas metes en un partido? Miles, pues toda una película metes 2 goles. Así no, es. pues no funciona. Así es. Bueno. No, y grandes textos para los que les gusta el box. Grandes. Pucha, gran literatura. Cortázar Jack tiene, London ¿no? tiene un libro espectacular, un cuento que se llama Por un bistec espectacular. Espectacular. Cortázar con Torito tiene un cuento de boxeo fenomenal, escrito en lunfardo además. Brutal. Y la literatura argentina, Y el la boxeo, crónica, ¿cómo se llama el periodista que escribe la crónica de la última pelea de Mohamed Ali? Norman Mailer. Mailer. Brutal. Brutal. Esa crónica es espectacular. O sea, que Brutal. cualquier persona que hace periodismo la tiene que leer. Sí, ¿no? el boxeo está ahí. ¿Y peleas? Peleé para la novela. Ya. O sea, escribí la novela, que fue mi primera novela, que se llamó Carne de Presidio, y dije, yo no puedo escribir de algo que no me ha pasado. Entonces me fui, en esa época existía todavía la bombonerita ahí en el Estadio Nacional, me iba los viernes a ver los combates, y me metía a clases, y creo que nunca sentí que podía tener la herramienta para escribirlo hasta que mi profesor me noqueó de un gancho en el hígado. Bueno, yo debo confesarte que mi hijo Y fue duro, ¿ah? lo bullearon un poquito cuando era chico. Y yo no le enseñé, lo metí a clase de box y me metí con él. Pero no para que le pegara a nadie, porque le había pegado a un chico mucho más grande, sino para que sepas que te puedes defender. Entonces le dije, hijo, púrete que le pegues a alguien. De hecho, no estuvo mucho, pero le dio seguridad. Yo quería que le diera seguridad, que cuando viniera un grande no sintiera que lo iba a masacrar, Es que el boxeo ¿no? te da una herramienta para saber que tu cuerpo es un arma también. Y no está mal saber que te puedes defender, ¿no? De hecho, tengo un saco en mi casa. Agárrate Y ahí. sé darle al saco porque aprendí, ¿no? 1, 2, 1, Claro. ¿no? Que se da con el cruzado, hombro. sí. Todo aprendí, la sentadilla, y tengo ahí mi tutorial y... El boxeo es increíble. El ¿Y boxeo qué es manera? increíble. Por favor, a todos los que están estresados y quieren matar a alguien, cómprense un saco y denle al saco en su casa. Eso sí, que alguien les enseñe porque se pueden dislocar. Se pueden dislocar la las muñeca, manos. el codo, efectivamente. Es un gran deporte. Yo escribí esa novela además porque sentía que Lima no tenía una novela de boxeo. Igual no pretendo que la mía sea la gran novela, pero bueno, ahí está. No, ahí así está, que la voy a léanla leer por con ahí. muchas ganas. Y te felicito por además ocuparte de un público juvenil y hablarles de cosas que les resultan cercanas, ¿no? Creo que es Gracias. fundamental. No me di cuenta cuando lo hacía, pero efectivamente mi editora me dijo lo mismo. Y dije, bueno, ahí está, léanlo. Ahí está. Sean felices. Bueno, qué gusto conversar contigo, Pati. Muchas gracias. Felicidades Gracias a por este ti, nuevo Jesús. trabajo y que te vaya muy bien en esta difusión de literatura que es tan importante para el país. Bueno, formarás parte entonces también del Cuando quieras, ahí estaremos. del programa, Claro de que todas sí. maneras. Nos vemos el siguiente lunes. ¡Chao! Chao. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles.
Tenemos 3 categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera del lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios, depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el Premium de La Lengua. Por esa lengua te la voy a jalar. Escúpelo ya. Esto es La Lengua. Auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Samsung.